Nos acercamos a final de la serie de teorías de México. Para cuando este video sea publicado yo ya habré casi terminado el último episodio. Créanme que estará más pulido que los demás y trataré de ser más conciso y explicar bien las teorías. Gracias a todos los que apoyan, espero que lo disfruten. Comencemos. Nivel 8. Los Poquianchis. Las Poquianchis es el sobrenombre y nombre mediático con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. La Chaneca. Cuenta una leyenda que hace muchos años, un chaneque se enamoró de una muchacha y esta de él, aunque sabían que su amor era imposible porque los chaneques y los humanos son incompatibles. De todas maneras, la muchacha aceptó ir con el chaneque, yéndose a vivir al bosque, donde ella pasó muy feliz el resto de su vida. A pesar de sus naturalezas tan diferentes procrearon una hija, mitad chaneque y mitad humana, de belleza incomparable, sobrenatural. La niña creció más como chaneque, pues sus padres nunca la llevaron al mundo de los humanos. Sin embargo, ella escuchaba los cuentos de su mamá y se propuso un día ir a conocer el pueblo de sus ancestros. Esto sucedió tras la muerte de su madre, no sin antes pedirle permiso a su padre. Él mismo la trajo a este mundo, pues bien conocía los accesos. Cuando aparecieron en un bosque cercano a un pueblo, algo sucedió porque ella sufrió una transformación que la hizo más sólida, más humana, y le resultó imposible regresar al mundo de los chaneques. Con tristeza, su padre la dejó viviendo allí, pero le advirtió que si tenía un hijo con un ser humano, se volvería mortal. Pasó el tiempo y aquella extraña mujer, siempre joven y bella, era ocasionalmente vista cerca de los pueblos, en busca de alimento. Los hombres la admiraban por su belleza y trataban de entablar conversación para conquistarla, pero ella desaparecía. En realidad no desaparecía como un fantasma, sino que su cuerpo era más bien inmaterial y dejaba de ser visto por la gente. Eso trajo como consecuencia los rumores que en las afueras de los pueblos rondaba un ser sobrenatural, una chaneca que robaba alimento. Cuando alguna mujer de cualquier edad la veía, gritaba: «Allá anda la chaneca, allá anda la chaneca», y le arrojaba piedras para ahuyentarla. Debido a su soledad, el sentirse despreciada por los humanos y saber que le era imposible regresar al mundo de los chaneques, la chaneca se convirtió en un ser huraño. En cierta ocasión recordó las palabras de advertencia que le dijo su padre y decidió volverse mortal. Para ello era necesario procrear un hijo. Desde entonces empezó a frecuentar los ríos o aguajes, siempre de noche. Quienes lograban verla huían despavoridos, pues sabían que no era humana. Y todavía es fecha que continúa deambulando en ese tipo de lugares, en busca de posibles ilusos a quien pueda hechizar con su belleza y sus encantos para lograr su propósito. En muchos pueblos del estado de Guerrero cuentan leyendas de la chaneca, con algunas variantes, y siempre se le personifica como una mujer muy hermosa, de cabello largo, negro. En San Luis Acatlán, por ejemplo, se dice que tiene la capacidad de tomar el parecido de la novia de un muchacho o de la esposa de un señor, y que lo hace así para engañarlos y poder relacionarse con alguno de ellos. Pero todos los hombres se asustan y huyen cuando la miran de cerca porque sus ojos no son humanos. Ella, como venganza, los golpea, los araña, los arrastra y los deja medio muertos. Nunca los mata. Pese a sobrevivir el encuentro con la chaneca, esos hombres se vuelven locos. Cemex. Cemex es la empresa responsable de la señalización de las calles de México como las señales de alto etc. Se dice que es responsable o idea accidentes automovilísticos o choques como estrategia para ganar dinero, ya que se dice que esa misma está asociada con aseguradoras que sacan ventaja, ya que la mayoría de los autos registrados en México no están asegurados. Los precios de los choques se inflan a puntos extremos.
Juan Sebastián era el mayor narco en su momento. Los supuestos nexos del famoso fueron expuestos por mujeres que lo señalaron como uno de sus victimarios y de organizar fiestas en su rancho para narcos como Edgar Valdez Villarreal Labarbié y Arturo Beltrán Leiva. Además, integrantes de la dinastía Figueroa ha sido ligada a grupos del crimen organizado. Sus fans defienden que las tragedias no están vinculadas a dichas acusaciones. El primero en morir de manera violenta fue el hijo de Juan Sebastián Figueroa González, asesinado en el 2010 tras acudir al bar de Gran Hotel en Cuernavaca, Morelos. En los medios se especuló que el heredero del grupero tuvo una pelea en la entrada del establecimiento por prohibirle el acceso. Pero 4 años antes la primera muerte extraña fue la de Trigo Figueroa, hijo que tuvo el cantante con Teresa González, quien se encontraba deteniendo a una multitud que quería acercarse a su padre tras un concierto, pues un hombre sacó un arma y de manera inesperada disparó contra él. Las versiones de que los Figueroa están ligados al crimen regresaron luego de que el primo de José Manuel fuera privado de su libertad por un grupo armado y posteriormente encontrado muerto en una carretera de Michoacán. Estados autónomos. Un territorio autónomo o entidad autónoma es un territorio dependiente de un estado que tiene cierto grado de autonomía en cuanto a su gobierno y sus leyes y goza de cierta libertad reconocida por la autoridad externa de la que depende. Alrededor de la isroiría de México varios estados de la República se han sentido con los suficientes recursos como para ser independientes o funcionar como un país, así como hubo un tiempo que entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas querían ser un país independiente y la verdad perfectamente podrían, pero las leyes y la economía del país se deberían de romper, pero quedó en la mente de la gente que había la posibilidad que habría un país llamado República del Río Grande. Incidente nuclear de Sudáfrica. El incidente Vela fue la posible detección de una prueba nuclear por un satélite del proyecto Vela estadounidense el 22 de septiembre de 1979. La teoría más difundida entre los que creen que el destello fue de origen nuclear es que fue resultado de una prueba nuclear conjunta de Sudáfrica e Israel. Los expertos suponen que pudo tratarse de ensayos nucleares clandestinos de Israel o Sudáfrica. Acapulco Kids. Tailandeses manejan la prostitución infantil en el puerto de Acapulco, Guerrero, convertido ahora en el paraíso de los pederastas. No me meteré mucho en este tema porque es muy extenso y delicado, pero si quieres saber todo de este tema, en la descripción está el link de la nota extensa y completa de este tema. Movilización militar de febrero 2013. Los grupos autodefensa son uno de los movimientos más importantes que han surgido en México a lo largo de la última década. Actualmente existen 50 policías comunitarias que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. La primera autodefensa surgió en 2013 en La Ruana, Michoacán, donde civiles armados, liderados por Hipólito Mora, se organizaron para defender sus tierras del cártel de los Caballeros Templarios. Aunque cambiaron la dinámica de una guerra contra el narco, a menudo, las policías comunitarias son retratadas como un movimiento criminal. Antiguos sicarios se han sumado a las filas de las milicias, y dominan activamente puestos de control, detienen a sospechosos y registran casas. Incluso se ha dicho que el cártel de Jalisco Nueva Generación apoya a algunos elementos de las autodefensas. Sushan y los Olmecas. Según cuenta el investigador Mike Xu en el libro Origen de la civilización olmeca, la aparición de la cultura olmeca se debió al desembarco de chinos en América. Xu explica que los chinos llegaron a la costa americana siguiendo el curso marítimo natural llamado Corriente Negra. La idea no suena descabellada si se tiene en cuenta que la flota china era la más avanzada en aquella época. Xu se basa en el hecho de que los olmecas aparecieron repentinamente en Centroamérica más o menos en el año 1100 AC, justo en la fecha en la que se produjo la caída de la dinastía Shan en la lejana China.
nuevos estudios sobre la dinastía Shang han mostrado que el último de sus reyes fue depuesto y asesinado por sus rivales en el año 1122 AC. Sus seguidores se vieron obligados a hacerse a la mar y unos 25.000 hombres huyeron a través del Océano del Este, el Océano Pacífico. Mike Xu encontró centenares de inscripciones en estatuas y objetos de alfarería olmecas que, según él, no son más que símbolos Shan tales como sol, lluvia, agua, artesano, sacrificio, salud, riqueza, tierra, montaña y plantas. De hecho, explica, la mayoría de los 146 símbolos olmecas conocidos son idénticos a los de la cultura china antigua. Una curiosa costumbre compartida entre chinos y olmecas es el uso de espejos en los ritos ceremoniales, que en el caso de los primeros eran utilizados por sus sacerdotes de la dinastía Shang. Asimismo, en el emplazamiento de ofrendas olmeca de la Venta, México, fue hallada un hacha que contiene, tallados, los nombres de varios ancestros Shang y de los últimos 12 emperadores que gobernaron desde la capital dinástica de Anyuan. La obra censurada del Dr. Adl sobre los judíos. Entre las múltiples alabanzas que resaltan en los textos de la muestra y que nos presentan un Dr. Adl visionario, analista agudo, observador científico y escritor, nada se encuentra de lo que pudo haber sido la fuente de su desafortunado apoyo a Hitler. Es decir, su concordancia con el Führer en cuanto al antisemitismo feroz y descontrolado. Entre los textos publicados por el Dr. Adl se encuentra, por ejemplo, Los judíos sobre América, México. Ediciones La Reacción, 1942, una diatriba alocada de odio antijudío, donde se basa en la conocida falsificación Los protocolos de los sabios de Sion e incurre en desquiciadas demostraciones de la supuesta fisionomía hebrea de líderes políticos, como la del entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, lo cual nos recuerda a los etnólogos nazis quienes buscaban comprobar la superioridad física de los arios contrastando fotos de las nalgas de gimnastas germánicas con las de hotentotes africanos. Es una muestra del verdadero lado científico del autor Dr. Adl, quien, según Carlos Asida, tuvo el gran valor de atreverse a contradecir a Albert Einstein. Ningún caudillo de la revolución murió en guerra. Se menciona que la historia de que Emiliano Zapata murió en una emboscada, no es real y que la guerra de independencia fue orquestada por el gobierno estadounidense con el mismo fin. ¿El posclásico no ocurrió? El período posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Ante estos hechos, las migraciones fueron un fenómeno que marcó el inicio del posclásico. Estos cambios sociales que marcaron a las sociedades mesoamericanas ocurrieron entre los siglos 7 y 10, por lo tanto si los aztecas fueron después de los mayas, esto quiere decir que los aztecas no existieron o que los verdaderos conquistados fueron los mayas, esa sería la razón de su extinción. Verdadera masonería. Es una práctica ritualizada para conservar y extender la creencia en la existencia de Dios, para ayudar a los masones a regular su vida y su conducta en los principios de su propia religión, cualquiera que ésta sea. Cristianismo, budismo, islamismo. Pero esta debe ser una religión. Incidente de la planta anaversa. En 1962 se estableció en Córdoba, Veracruz, una formuladora de plaguicidas. Agricultura Nacional de Veracruz S.A. Anaversa, en el barrio de la Estación, sobre la avenida 11, entre las calles 21 y 23, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Esta planta estaba rodeada de casas de clase media y baja, escuelas, una gasolinera, iglesias y pequeños comercios. Oficialmente formulaba 5 plaguicidas: pentaclorfenol, 2,4-D, paratión metílico, malatión y paraquat. Sin embargo, en las paredes del local se anunciaban más de 20 productos, los cuales, si no se formulaban ahí, de manera ilegal, claro, al menos se almacenaban y vendían. El 3 de mayo de 1991, alrededor del mediodía, la planta se incendia y explota, lo que provocó una nube tóxica que se extendió alrededor de un tercio de la localidad. Miles de personas resultaron afectadas debido a la falta de información sobre las sustancias que fueron esparcidas, así como al mal manejo de la emergencia.
Los más afectados. Los vecinos más cercanos. Este evento causó graves e irreversibles daños a la salud de la población y al medio ambiente. No solo se dispersaron plaguicidas de toxicidad aguda, sino que, al quemarse, produjeron dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y persistentes en el ambiente. Santos paganos. La Iglesia Católica en México aclaró que no todos los santos en la creencia popular son realmente santos, sino solamente los que han pasado por un proceso de beatificación y canonización por el Vaticano, o bien, los santos que son señalados como tales desde los evangelios. Por ejemplo, entre los santos con más adeptos en el país como resultado del proceso de canonización se tiene a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, o a San Juan Diego, llevado a los altares en 2002 por el Papa Juan Pablo II en su última visita a México. Otros santos que gozan de gran veneración en México y que cuentan con tal título desde el Evangelio son San Judas Tadeo, primo hermano de Jesucristo y uno de los 12 apóstoles, o San Juan Bautista, también primo de Jesús. El semanario católico Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis de México, que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera, se dio a la tarea de enumerar algunos de los que se cree santos, pero que realmente no lo son. Declaraciones de Henry Lee Lucas. El más notorio de los asesinos en serie norteamericanos, perteneciente al texano Henry Lee Lucas, nacido en 1936 y fallecido en 2001, se conoció primero aquí en México gracias al libro del Dr. Joel Norris. Retrato de un asesino en serie, 1991, Valdemar, España. Antes, en 1986, su caso fue llevado al cine por el cineasta John Knowlton, con el mismo título del libro, que dio lugar a una cinta brutal, escalofriante y, por supuesto, de culto, con un convincente Michael Rooker personificándolo. Matando solo o con la ayuda de su compinche y amante ocasional, Otis Toole, se supo de su caso cuando la alerta de sangre tenía el territorio estadounidense. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Wayne Williams y otros, ocupaban la nota roja hasta que los asesinatos del tuerto Lucas, que comenzó con el de su madre, sumaban más de lo creíble. Más de 300 hasta que la era del ACM puso muchas de sus fantasías en su lugar. Aún así, su fama de psicópata nato ya se había expandido. Principios científicos del Tonali. Juega una multiplicidad de roles, actuando como un signo del día, parte del cuerpo y un símbolo del calor del sol. Los antiguos náhuatl creían que estaba ubicado en el cabello y el área de la fontanela del cráneo, y que el tonali proporcionaba vigor y energía para el crecimiento y el desarrollo. El tonali refería al calor solar, al signo de la luz y el día, y aun cuando su asiento específico era la cabeza, también se distribuía por todo el organismo. Era una fuerza que daba vigor, calor y valor, y por ello permitía el crecimiento. Derecho de réplica. El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, debido a las manifestaciones que desde ya muchos años han existido en el país con razón de protestar las decisiones del gobierno, no es respetado por las autoridades. Terminó este nivel, esperen el nivel 9 que con ese concluimos esta serie, créanme será épico. Por último, dar gracias a los que comentan, saben que me motiva a sacar vídeo más seguido, y un shoutout a este amigo que tiene buenos gustos. Sin nada más que decir, nos vemos en el último episodio del iceberg de teorías conspirativas de México, hasta luego.